esto que les contaba de derivadas direccionales, entonces vamos a poner algún título como para que se recuerde después, que esto sería derivadas direccionales y funciones partidas. Muy bien. Entonces, vamos a repasar un poco esto. ¿Qué es una derivada direccional? Creo que ya lo vimos la vez pasada, está en las teóricas, pero básicamente lo que uno hace es, uno hace lo siguiente. Uno toma una dirección, tomemos U, un vector. Voy a hacerlo en R2, pero en R3 sería exactamente igual. Vamos a ponerle coordenadas que sean AB, este vectorcito. Y como lo que nos interesa de este vector no es la magnitud, el vector completo, no es su dirección, sentido y longitud, solo nos interesa la dirección y el sentido, no la longitud, porque lo que me interesa marcar es una dirección. Entonces la forma de decir, no me importa su longitud, me interesa solo su dirección, es normalizar el vector. Entonces, lo que uno dice es que esta longitud tiene que ser igual a 1. Esto es lo mismo. Esto es lo mismo que decir que a cuadrado más b cuadrado tiene que ser igual a 1. ¿Está bien? Bueno. Un segundo, que están gritando mucho a mis nenes, tengo que decirles que se callen. Listo, lo maté con la mirada, me parece. Perdón, ¿eh? Bueno, entonces, ¿cómo decíamos? Bueno, lo que me interesa es marcar una dirección. Entonces, una forma de decir, no me interesa solo me interesa la dirección de este vector, es miro su longitud normalizada. Sí, es cierto que módulo, es cierto, Pablo, que módulo va con la raíz cuadrada, pero decir que es igual a 1 con la raíz cuadrada es lo mismo que decir que es igual a 1 sin la raíz cuadrada. Por eso lo que marqué es toda la igualdad está marcada con el bracket ese, no solo el módulo, ¿está bien? Bien, entonces uno toma ese vector de dirección y dice, bueno, quiero mirar yo cómo es el incremento de mi función, vamos a ver una función f de R2 en R, y un punto x0 y 0 de R2. Y lo que queremos ver es el incremento de f en el punto x0 en la dirección del vector u. Entonces, eso hay muchas formas de escribirlo. Uno a veces pone así, d sub u de f en x0 y 0, o se pone la derivada de f respecto del vector u en x0 y 0. ¿Y qué es lo que uno hace? Yo miro el cociente incremental de f, pero el incremento de f lo voy a mirar en la dirección del vector u. ¿Sí? Entonces, si este punto x0 y 0, vamos a decir, digamos que es un punto a este, es el punto p sub 0. Es el punto p sub 0. Entonces, esta derivada, voy a poner, esto es una cosa que es bastante estándar en la notación, que cuando pongo dos puntos iguales estoy diciendo que es la definición. Esto se define como el límite cuando h tiende a 0, y yo miro el incremento de f dividido el incremento de la variable. Pero ¿cómo incremento f? Lo incremento en la dirección del vector u. Entonces tengo que hacer f en p0 más hu, incremento el punto en la dirección del vector u, menos f en p0, todo dividido h. Entonces, es el cociente incremental, es una derivada, pero está incrementado en la dirección del vector u. Esto es lo mismo. Si lo escribimos desarrollado, límite cuando h tiende a 0 de f de
x0 más HA, y0 más HB, menos f de x0 y 0, todo dividido h. Fíjense que si a es 1 y b es 0, esta es la derivada parcial respecto de x. Y si a es 0 y b es 1, es la derivada parcial respecto de y. Entonces, observación. Si yo hago la derivada en la dirección del 1, 0 de f, esto es la derivada, vamos a ponerlo sin así directamente, esto es f sub x. Y si hago la derivada en el vector 0, 1 de f, esto es f sub i. ¿Hasta acá estamos bien? ¿Sí? Sí, profe. Buenísimo, buenísimo. Bueno, entonces hasta acá no dije nada nuevo. Lo que vimos la clase pasada, que usamos la clase pasada, y con eso van a poder hacer muchos ejercicios de la guía, o pudieron hacer muchos ejercicios de la guía, es que tenemos el siguiente teorema, que es que si f es diferenciable en el punto x0 y 0, entonces la derivada en la dirección de u de f en x0 y 0 es el gradiente de f en x0 y 0, producto escalar, el vector dirección. Entonces esto me dice, bueno, está bien, está muy bien calcular este límite, pero uno puede directamente calcular las derivadas parciales, las multiplico por u y esto me da la derivada direccional. Entonces este resultado es muy útil para la gran mayoría de los ejemplos. Vamos a ver que una vez que terminemos la práctica de estudio de diferenciabilidad, en general las funciones van a ser todas lo que llamamos de clase C1, es decir, continuas con derivadas parciales continuas. Eso van a ser prácticamente todas las funciones con las cuales ustedes se van a encontrar en su vida. Van a ser funciones continuas cuyas derivadas parciales son continuas. Entonces, en ese caso van a ser diferenciables por un teorema de la teórica, y con este teorema también de la teórica, las derivadas direccionales las calculan simplemente multiplicando el gradiente producto escalar u, ¿no? Esto es lo mismo que decir f sub x en x0 y 0 por a más f sub i en x0 y 0 por b. Entonces esto, de esta manera van a calcular ustedes el 90%, 99% de las derivadas direccionales que se les cruzan en su vida van a ser con funciones diferenciables, porque las derivadas parciales van a ser funciones continuas y listo. Ahora hay muchos contextos que ya vimos donde no es tan claro si la función es diferenciable o no. No es tan claro. ¿Por qué? ¿Qué sé yo? Entonces el ejemplo que quiero que veamos, no sé si es el mismo que está en la guía o no, la verdad que no me acuerdo cuál está en la guía, pero tomemos esta función, x cuadrado y dividido x cuadrado más y cuadrado, si xy no es el 0, 0, 0, si xy es el 0, 0. Entonces me dicen, bueno, calcular las derivadas direccionales de f para todas las direcciones u a b que existan. Entonces, bueno, esta función tenemos, bueno, en el 0, 0, ¿no? Todo en 0, 0, obviamente. ¿Por qué en el 0, 0 es el único lugar complicado? Porque si estuviéramos fuera del 0, 0, miramos esta fórmula, esta función, fuera del 0, 0 viene dada por esta fórmula. Esta fórmula es una división de polinomios que el de abajo no se anula. Entonces, esa función va a ser siempre una función de clase C1. Va a tener derivadas parciales, las derivadas parciales van a ser también un cociente de polinomios, con el de abajo distinto de 0,
va a ser de clase C1, y como es de clase C1, para calcular las derivadas direccionales, lo que aplicamos es este teorema. Solo hay que calcular las derivadas por fórmula, y listo. ¿Está bien? Si quieren podemos, voy a hacer esa observación acá un poco más claro para que quede claro esto. Observación sería si x0 y 0 no es el 0, 0, entonces cuando yo calculo f sub x, ¿esto cuánto da? Tengo que derivar ahí, vamos a hacer así para que me entre todo. Esta es la derivada del de arriba, que es 2xy por el de abajo sin derivar, menos el de arriba sin derivar por la derivada del de abajo, dividido x cuadrado más y cuadrado al cuadrado, que esto es igual, y cuando acá, ¿qué me queda? 2x cubo y más 2x y cubo, menos 2x cubo y sobre x cuadrado más y cuadrado al cuadrado. Si me equivoco en las cuentas me dicen, ¿no? Este se va con este. Y todo me quedó una linda formulita que es 2x y cubo dividido x cuadrado más y cuadrado al cuadrado. Y lo que observamos es que esta función que me queda, f sub x, fíjense que salvo en el 0, 0, fuera del 0, 0 esta función es continua. Entonces tenemos que f sub x es continua si xy no es el 0, 0. Lo mismo para fi. Si yo calculo fi, cuando derive ahora, me va a quedar la derivada del de arriba. ¿Cómo era esto? La derivada de arriba es x cuadrado. Por el de abajo sin derivar. Menos la derivada del de arriba sin derivar, x cuadrado y, por la derivada del de abajo, 2y. Dividido x cuadrado más y cuadrado al cuadrado. Esto me queda x cuarta más x cuadrado y cuadrado menos 2 x cuadrado y cuadrado sobre x cuadrado más y cuadrado al cuadrado. Esto es x cuarta menos x cuadrado y cuadrado dividido x cuadrado más y cuadrado al cuadrado. Y de vuelta, exactamente igual que antes, esto me da una función continua si x y no es el 0, 0. Entonces f sub i es continua si xy no es el 0, 0. Luego, f es diferenciable en x0 y 0 distinto del 0, 0. Para cualquier punto que no sea el 0, 0, f es una función de clase C1. Como f es una función de clase C1, va a ser diferenciable. Entonces, si a mí me dijeran, calcula la derivada en la dirección de un vector u de f en el vector 1, 1, ¿cómo se calcula esto? Tengo que calcular f sub x en el 1, 1 por a más f sub y en el 1, 1 por b. ¿Cuánto es fx en el 1, 1? Si yo evalúo fx esta en el 1, 1, me queda 2 dividido 4, un medio. Entonces, este es un medio por a más, ¿cuánto vale fi en el 1, 1? Vale 0. Por b. O sea, esto me da un medio a. ¿Se entendió esto para todos? ¿Sí? Ah, 1, 1 porque se me ocurrió, Germán. Puse cualquiera, por ejemplo. ¿Está bien?
Lo que quiero mostrar esto es que si yo quiero calcular una derivada direccional en cualquier dirección, en un punto que no es conflictivo, es muy fácil. Simplemente calculo las derivadas parciales y hago esta cuenta y terminé. Este es rojo igual, no es naranja, Pablo. El naranja, fíjate, me desapareció. Cuando hablo acá... Ah, no, yo tengo el naranja. Ahí lo tengo. A ver, naranja. Ahí está. Usuario, porfa, ponete tu nombre, así yo sé quién sos. Dale. Poné el nombre completo. Fíjate que creo que tenés permiso para cambiarte el nombre. Cambiarte el nombre si puedo llamarte por tu nombre. Fíjate por qué es continua. Mirá, por ejemplo, acá la definición de fx. Cuando mirás fx, ves que te queda esta expresión para fx, f sub x. Entonces, f sub x, esta expresión es una fórmula donde tengo un polinomio arriba, un polinomio abajo. Los polinomios son continuos, eso lo sabemos. Y cuando yo divido dos funciones continuas, si no divido por cero, el resultado es una función continua. Entonces, esta función que está acá es una función continua, salvo que se anule lo de abajo, pero lo de abajo solo se anula en el 0, 0. ¿Está bien? Entonces f sub x queda continuo. Lo mismo para fi, polinomio arriba, polinomio abajo, y si lo de abajo no se anula, esto va a ser una función continua, y abajo es continuo, abajo no se anula solo cuando x e y son los dos ceros a la vez. Y exactamente lo mismo para f. Cuando miramos f, si x y no es 0, estoy acá arriba, y esto es un polinomio arriba, polinomio abajo, y abajo solo se anula cuando x e y son los dos ceros a la vez. Muy bien. Entonces, como es de clase C1, es diferenciable, su derivada direccional se calcula así. Exacto, exacto. Exacto, Felipe. Como es continua y sus derivadas parciales son continuas, queda diferenciable. Para todo punto que no sea el 0, 0. Este argumento no lo puedo hacer en el 0, 0, porque justamente en el 0, 0, la fórmula con la que yo estoy acá tomando es una fórmula que no está definida, la defino partida, entonces no puedo hacer ningún argumento acá, no sé ni siquiera a priori, no sé si esta función es continua o no, no sé si tiene derivadas parciales o no, no sé si tiene derivadas direccionales o no, no sé nada, tendría que chequear. ¿Está bien? Un segundo. Escuchame, es el segundo de hoy. El próximo gol que sale la tarde. ¿Escuchaste, Manuel? Para vos también. Tercer gol que sale la tarde. Perdón, es que mi mujer aparte se fue, ahora salió un segundo a hacer unas compras y yo quedé solo. No se escucha tanto igual, Julián. Capaz que vos No, pensás sí, la cosa es que yo los escucho, me gritan No, acá a sí, mí no, pero acá y no. no me deja pensar. Pero sí entiendo que no sé, yo sé que por el micrófono, porque aparte los micrófonos estos tienen un, ¿cómo se llama? Disminuyen el ruido ambiente. O sea, por software eso, sacan el ruido ambiente. Entonces eso hace que no se escuche tanto, pero a mí me vuelve loco, no sabés lo que saca. Bueno, pero entonces, ¿qué pasa? Sí, el Among Us es tremendo, es tremendo. No, el teorema de Clairaut, David, es el que te dice que si la función es de clase C2, o sea, si las derivadas segundas son continuas, fxy y fix coinciden. Ese es el teorema de Clairaut. ¿Mm? Bueno, pero el punto clave acá es analizar qué pasa en el 0, 0. ¿Mm? Ahora, ¿qué pasa en el 0, 0? Eso es lo que queremos ver ahora. No, esto no, así no, acá. ¿Qué pasa en el 0, 0? Bueno, entonces, pero más allá de... ¿qué pide el ejercicio? Yo entiendo, Pablo, que vos querés ver si es continua, pero el ejercicio no me pide nada de continuidad, ni de diferenciabilidad, ni de nada. ¿Qué pide el ejercicio? Calcular las derivadas direccionales en todas las direcciones que existan. ¿Está bien? No me pide probar si es continua, si no es continua. De hecho, si ustedes recuerdan la teórica,
puede ser que una función tenga derivadas direccionales y que la función no sea continua. Esa es una gran diferencia con respecto a lo que pasa en análisis de una variable. Cuando tiene derivada en una variable, automáticamente es continua. Eso no pasa con dos variables, y por eso es el concepto de diferenciabilidad. Otra cosa es ser diferenciable. Pero acá no me pide ver nada de diferenciabilidad, me pide si tiene derivadas direccionales. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo tengo que hacer yo para calcular las derivadas direccionales? Tengo que hacer exactamente, Sofía, tengo que calcular el límite de la definición de derivadas direccionales. ¿Cuál es la definición? La definición es la que está acá. ¿Cómo calculo la derivada direccional? Tengo que hacer este límite y calcular ese límite. Y lo que tengo que ver es que para algunos AB el límite existirá y para otros AB, no sé, existirá o no existirá. Esta función, yo les puedo ya anticipar que vamos a ver que efectivamente es continua, como decía Pablo, y que no es diferenciable. Vamos a ver algunos argumentos por qué no es diferenciable. ¿Está bien? Pero vamos a ver si tiene derivadas direccionales o no. Eso vamos a verlo ahora. ¿Está claro para todos lo que vamos a hacer entonces? Muy bien. Entonces vamos a continuar. Entonces, en el 0, 0, entonces, podría yo hacer, por ejemplo, yo lo que podría hacer es probar si f es diferenciable o no. En el caso en que sí sea diferenciable, hacer exactamente esta fórmula. En el 0, 0, si fuera diferenciable. Pero el problema que tiene eso es que, ¿qué pasa si yo hago toda la cuenta para ver si la función es diferenciable y resulta que la función no es diferenciable? Entonces, esa cuenta que hice no me sirve para las derivadas direccionales. Si yo hago todo el estudio de diferenciabilidad y me da que sí es diferenciable, entonces, bueno, ya está, lo mato con este teorema, con este resultado. Pero si me da que no es diferenciable, bueno, está bien, me digo como que trabajé de más. Entonces, lo que uno hace acá, en el 0, 0, como no puedo, ¿cómo? No puedo anticipar fácilmente que f sea diferenciable en 0, 0, probamos o calculamos duf en 0, 0 por definición. ¿Está bien? Perdón por la letra, mi letra es patológica, pero ¿saben qué? Es una cosa curiosa. En el pizarrón no tengo tan mala letra. La tiza tiene un trazo muy firme que hace que me obliga a escribir más despacio, aparte. Me mejora la caligrafía la tiza. Pero en la hoja... En la tablet es muy parecida a la hoja, pero me cuesta más. Pero se entiende, si no se entiende la letra, me dicen, lo borro y escribo de vuelta. Me dicen, no tengo problema. Si no se entiende, me chillan. Bueno, entonces, calculamos de UF en 0, 0. ¿Esto qué va a ser? Ese era el límite, cuando h tiende a 0, de f de HA, HB, menos f de 0, 0, dividido h. Quiero que me digan si se entendió esto. Si alguien no entendió, por favor, póngamelo, yo lo escribo. Repasamos la definición y vemos por qué hay que escribir este límite. Buenísimo. Bueno, continúo entonces. Continuamos. Porque justo al punto es el 0, 0, exactamente, Esteban. Perfecto. Si no, acá tendría que poner, si fuera el x0 y 0, acá habría x0 más HA y 0 más HB, y acá es x0 y 0. Pero justo como es el 0, 0, va acá. Entonces, lo primero que recordamos es que ¿cuánto vale f del 0, 0? 0. 0.
Y acá, para calcular, para f de h por a, h por b, vamos a usar la fórmula. ¿Está bien? Entonces, esto es igual. El límite, cuando h tiende a 0, de h por a, h por b, x es h por a y el rol de y lo juega h por b. Entonces esto era x al cuadrado por y dividido x cuadrado más y cuadrado. ¿Está bien? Todo esto dividido h. Voy a aprovechar un poco para emprolijar un poco esto porque que me quede mejor. Ahí está. Entonces, todo este que está acá, todo lo que está acá arriba en el numerador es f de HA, HB. Claro, aquí Pablo me dice que puedo cancelar h. Esto es una cosa que yo calculo que todos más o menos ya lo saben, pero es algo que siempre es bueno repasar. Cuando ustedes tienen doble raya de fracción, cómo operar algebraicamente. A veces a muchos les genera confusiones, espero que cada vez menos. Pero la forma de pensar es, bueno, yo estoy teniendo toda esta expresión que está acá arriba dividido h. Dividir por h es lo mismo que multiplicar por 1 sobre h. ¿Sí? Dividir es multiplicar por el inverso. Eso es lo único que tienen que recordar siempre. Dividir es multiplicar por el inverso. Entonces, con eso en mente, lo que uno ve es que esto es igual, límite cuando h tiende a 0, dividir por h es multiplicar por 1 sobre h. Entonces tengo que poner 1 sobre h por lo mismo que tenía antes. Vamos a ver, pero no nos apresuremos con la indeterminación. No nos apresuremos. Sigamos. Vamos a ver qué me queda. El numerador acá arriba, fíjense que es h cubo a cuadrado b. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que queda acá arriba. H cuadrado por h cubo a cuadrado b. Y abajo tengo un h cuadrado que puedo sacar factor común de a cuadrado más b cuadrado. Comenten todos si entendieron la parte algebraica, cómo traduje la expresión que tenía a esta expresión que está acá. Muy bien. Bueno, a cuadrado más b cuadrado, ¿cuánto vale? Exacto. A cuadrado más b cuadrado vale 1. Muy bien. Entonces remarcamos eso. Vamos a ver con el violetita. Este que está acá es 1. ¿Sí? Porque U es un vector dirección, o sea, es un vector de longitud 1. Y si miramos los h's, justo se compensan todos. ¿Todos alcanzan a ver eso? Este h cubo se va con este h cuadrado y este h. ¿Está bien? Buenísimo, ¿no? Se simplifica bastante. Entonces, resumiendo todo, ¿cuánto me dio este límite? Viste, Esteban, muchas veces, a veces uno parece que tiene una cosa que es un quilombo tremendo, pero si es paciente y escribe las cosas bien, al final, en general, consigue buenas simplificaciones y lo consigue estructurar bien a lo que tiene. Bueno, todo me quedó a cuadrado b. Exacto, Sofía. Lo que encontramos es la derivada
direccional de f en la dirección de u en el punto 0, 0. ¿Qué concluimos de todo esto? ¿Qué concluimos con esto? Siempre hay que recordar... No, la derivada direccional no sé si es continua. No hay que ver la continuidad respecto de A y de B. Exacto, Felipe. Que tiene derivadas direccionales en el 0, 0. ¿Para qué dirección, Felipe? ¿Para qué vectores dirección U tiene derivadas direccionales? Para todas. Exacto, Iván. Buenísimo. Para todas. Porque fíjate que cualquier U que hayamos puesto me da que el resultado es A cuadrado por B. No importa. Y este límite existe para cualquier elección del vector U que yo haya hecho. Exacto, justo. A cuadrado B, que es el resultado, no tiene ninguna restricción. Claro, si te queda algo, algún problema donde en algún lugar para alguna B no se puede, para esos no va a haber derivada direccional. ¿Mm? Entonces la conclusión es que luego de UF en el 0, 0 existe para todo U igual a B dirección. Profe, siempre y cuando AB no sea 0, 0, digamos, ¿no? Igual eso ya estaba medio establecido. No, Porque es que si AB no puede ser el 0, 0 porque no tiene el módulo 1. Por eso. Tenía que ser norma 1, así que medio que eso Ujú. se descarta de por sí. Claro, el 0, 0 no puede ser nunca. Podría ser que uno sea 0 y otro no. Eso acá no hubiera traído ningún problema. Decí, Sofía. ¿Se me escucha? Sí, sí. Quería preguntar si, por ejemplo, calculando el límite, nos hubiera quedado que eso era igual a 0. ¿Eso quiere decir que no tiene derivada direccional o que la derivada direccional es igual a 0? ¿Y por qué hubiera sido que no tiene? Porque, o sea, ¿Qué el límite te único dio? caso sería si el límite nos daba infinito. Sería el único O no caso existe donde el no límite. existe. Ok, Claro, o que el límite está infinito o que no existe el límite. Imagínate que acá haciendo esta cuenta te hubiera quedado algo del estilo seno de 1 sobre h. claro, ok. ¿Está bien? Si te queda algo que el límite no existe o que te da infinito, no hay derivada direccional. Pero cuando la derivada direccional te da un número, que 0 es un número, ¿no? Te da un número positivo. Fíjate que esto podría ser 0, justamente ponerle, si A es 1 y B es 0, este resultado es 0. Claro. Ok, ¿Mm? perfecto. Buenísimo. Gracias. No, no, ¿por qué? Entonces, este resultado nos está diciendo que esto, que la función f tiene derivadas direccionales en todas las direcciones. ¿Mm? Muy bien. Si uno mira un poco con un poquito de detenimiento, este resultado que acabamos de obtener me dice también que f no es diferenciable. Este resultado que está acá me dice que f no es diferenciable. ¿Quién me puede decir por qué? ¿Quién se da cuenta por qué? Esto que acabo de ver me dice que está bien, tiene derivadas direccionales para todas las direcciones, pero yo digo que esta cuenta aparte me dice que f no puede ser diferenciable. Exacto, Sofía. No puede ser igual al gradiente por u. Exacto. Observemos, voy a escribir eso. Observemos que esta cuenta dice que f
no puede ser diferenciable en 0, 0. Si fuera diferenciable, pues, si lo fuera, du de f en el 0, 0 debería ser igual a f sub x en el 0, 0 por a más f sub i en el 0, 0 por b. Y esto nunca puede dar a cuadrado por b. Esto es algo, es un número por a más un número por b. Tiene que ser una combinación lineal del a y el b. Y acá me da algo que no es lineal en a y b. ¿Entienden todos? O sea, el límite tiene que ser un número. El límite es un número. La cosa es que, por ejemplo, si a vale 1 sobre raíz de 2 y b vale 1 sobre raíz de 2, para que a cuadrado más b cuadrado sea 1, esto sería un medio por 1 sobre raíz de 2. Es un número. Siempre la derivada direccional es un número. Fíjense otra cosa más, ¿no? Esta cuenta que hice acá me dice cuánto vale f sub x. ¿Cuánto vale f sub x? Para que entienda. 0, Felipe. ¿Por qué? Explica, Felipe, por qué da 0. No. Reemplazo. No. Miren esto. Miremos acá. Acá. F sub x corresponde a tomar la dirección 1, 0. Exactamente, Esteban. Es decir, corresponde a tomar a igual 1, b igual 0. Exacto, Esteban. F sub x corresponde a tomar a igual 1, b igual 0. Entonces, si vamos para abajo, si tomo como u el 1, 0, estoy calculando f sub x. Entonces, si acá pongo a igual 1, b igual 0, 1 al cuadrado por 0 es 0. Entonces, esto es igual a 0. Y acá escribo, pues, f sub x corresponde a igual 1, b igual 0. Y de manera análoga, voy a volver a mi naranja. F sub i, también, Pablo, exacto. F sub i también es igual a 0. Pues, F sub i corresponde a tomar qué valor de A y qué valor de B. Cero, 1, bien. A igual 0, B igual 1. Entonces, si estos dos son 0, 0 por A más 0 por B, ¿cuánto vale? Todo tiene que valer 0. Ahí lo explico de vuelta, Sofía. Mira para acá, vamos para arriba de todo. Esto que está recuadrado acá, ¿se entiende?
Esto quiere decir, la derivada direccional en la dirección del vector canónico, el 1, 0, es f sub x. Para cualquier punto esto. Para cualquier punto. Y la derivada direccional en la dirección del segundo canónico corresponde con f sub i. ¿Y por qué es eso? Porque acá, si tomo a igual 1 y b igual 0, fíjate que te queda justo la definición de la derivada parcial f sub x, que es incremento el x dejando el i fijo. Si tomé a igual 1 y b igual 0. ¿Está bien? Entonces, si tomo la derivada direccional en la dirección del primer canónico, eso es exactamente hacer f sub x. Y análogamente, si ahora tomo la derivada direccional en la dirección del segundo canónico, ahora a es 0, esto no está, y b es 1, acá solo es i 0 más h. Entonces la derivada direccional en el segundo canónico te da exactamente f sub i. Entonces, si u es el vector AB, el primer canónico corresponde a tomar a igual 1, b igual 0. Buenísimo. Entonces, si vamos al fondo de todo, yo cuando calculé acá la derivada direccional y me da a cuadrado b, en particular calculé las derivadas parciales. Una derivada parcial corresponde a tomar el 1, 0, y otra derivada parcial corresponde a tomar el 0, 1. ¿Está bien? Entonces acá me queda que si fuera diferenciable, como f sub x medio 0 y f sub i media 0, si la función fuera diferenciable, la derivada direccional debería dar 0 en todas las direcciones. Pero acá vemos que la derivada direccional no da 0 en todas las direcciones. En realidad uno puede decir más, ¿no? Como la derivada direccional, como esta, para que fuera diferenciable, esta fórmula que está acá debería ser lineal en A y B. Tendría que ser número por A más número por B. Eso es lo que tendría que ser, ¿no? Si no me da algo de la forma número por A más número por B, la función no es diferenciable. ¿Está bien? ¿Se entendió este ejemplo? Con este ejemplo, ya pueden hacer hasta el ejercicio 29 sin problemas. Lo que yo quiero hacer ahora, en el ratito de explicación que me queda, no independientes de A y B, Germán. La derivada direccional va a depender de A y de B. Pero tiene que ser número por A más número por B, para que sea diferenciable, ¿no? Claro, o sea, no me expliqué bien. Que A no esté multiplicada por B, o sea que no dependa. Ah, sí. Que sea lineal. Sí, sí, sí. También no A multiplicado por B, no puede aparecer a cuadrado, por ejemplo. Ah, tampoco. Claro, tiene que ser número por A más número por B, pero A solito, no A cuadrado. Tiene que ser lineal. Ujú. Ok. ¿Y ahí, profe, ya podemos asegurar que es diferenciable, sin duda? ¿O igual Que vamos no a...? es diferenciable. Podemos asegurar que no es diferenciable. Ok. No, pero espera, pero en el caso que dijiste con A número más B número, No, tampoco. No puedes asegurar que es diferenciable, no. claro, tenés que igual ir a chequear. Tenés que chequear igual, sí. Ok. Sí. Sí, sí. Estas cosas sirven todas para el descarte. La cosa es que depende de qué pide el ejercicio, ¿no? Si el ejercicio pide chequear la diferenciabilidad, no conviene venir a las derivadas direccionales. Conviene calcular las parciales y chequear la diferenciabilidad como hicimos antes. Si el ejercicio pide calcular derivadas direccionales, bueno, si vos mirás la función y te das cuenta que la función es C1, no te mandás a la definición. Hacés lo que hicimos en la clase pasada. Exacto, Damián. Pero en general van a ver ustedes que la gran mayoría de las funciones, prácticamente todas las funciones con las cuales se van a cruzar, son C1. Son fórmulas que ustedes pueden derivar sin problema.
Entonces las funciones, al ser C1, ya saben que son diferenciables, ya saben que la derivada direccional es gradiente escalar del vector dirección, y van a aplicar eso todo el tiempo. Estos casos que estamos viendo ahora son los que se llamarían los casos patológicos, los casos raros. Los casos raros son los que no van a aparecer después. ¿Sí? Entonces, por ahora, en el parcial, en esta primera parte, uno trabaja un poco con estos casos raros, ejercita la definición, ejercita los límites, pero más adelante van a ver, es como, ¿se acuerdan en el ciclo básico? Y porque son los casos enfermos. Sí. O los enfermos son los matemáticos, en realidad. Es como en el CBC, ¿se acuerdan? En el CBC también, cuando les ponían la parte de probar que es derivable, probar que es continuo, y son funciones, partidas, qué sé yo, raras, con casos raros. Y después la siguiente práctica era hacer un estudio de función, y ya eran todas fórmulas lindas. Que ahí es donde uno realmente aplica la teoría. Acá no va a pasar lo mismo. ¿Está bien? Acá no va a pasar lo mismo. Pero uno primero tiene que familiarizarse con las nociones de diferenciabilidad, la derivada direccional, derivada parcial, y ahí la forma que en todo el mundo uno aprende a familiarizarse con estas nociones es a través de los casos raros. Lamentablemente es así. Bueno. A mí me preguntaban que el ejercicio era hasta el 20, parece hasta el 29. Para un segundo. Hasta el 29 sí entra. Lo que no vamos a evaluar en esta oportunidad es el teorema de la función implícita. Esto no lo vamos a evaluar. Sí va a entrar en el recuperatorio. No te entendí, Pablo. No sé, no te voy a decir, no te puedo contar el ejercicio de parcial, Damián. No me pidas tanto. No, es porque Ay, no, estuve tengo viendo- mi mate. vi algunos parciales que estaba en ese punto y como dijo esto, capaz que no sé si No. encontrarlo, ¿no? No sé, algunas veces se piden las derivadas direccionales, a veces no, eso depende del ejercicio. Pero podría ser un ejercicio parcial o no. Después lo que decía es que no vamos a evaluar en esta oportunidad el teorema de la función implícita, pero los ejercicios 33, 34 y 35 sí podrían entrar. Que es lo que yo quería comentar ahora. ¿Está bien? Entonces quiero hacer una explicación breve, más o menos, de cómo serían estos ejercicios. No es guiño, no le estoy diciendo que va a haber un ejercicio de estos, por ahí no hay ninguno y me matan, yo qué sé. ¿Sí? Pero digo que este tema sí es un tema que podría entrar. Esencialmente son ejercicios de regla de la cadena. ¿No? Son ejercicios de regla de la cadena, ejercicios ni siquiera. Lo importante acá es entender un poco cómo construir plano tangente que se llaman superficies dadas de manera implícita. ¿Sí? Acá tenemos, por ejemplo, esto es un elipsoide, una tipo pelota de rugby. Esto es una... ¿Qué era esto? Era un hiperboloide. También ahora las podemos graficar en el GeoGebra, cualquier cosa, para que veamos qué son. Y cómo calcular los planos tangentes de superficies dadas de forma implícita. Esa es la parte importante que quiero que veamos acá. Uno, para poder justificar cómo se hace el cálculo, usa el teorema de la función implícita, pero una vez que uno aprendió, el plano tangente tiene una fórmula. Me aprendo la fórmula y se acabó. ¿Está bien? Otra cosa es la justificación. ¿Sí? Entonces, para eso yo quería volver acá y mostrar cómo calcular el plano tangente de los dos tipos de superficies que hemos visto hasta ahora. ¿Cuál es el pedido de Sofi? Me lo perdí. Sofi, ¿cuál fue tu pedido?
de si después podemos repasar lo que sería curvas de la práctica 2. Ah, sí, sí, claro. No sé si es que los demás también estaban de acuerdo, porque Sí, sí, como estaban es un diciendo tema todos, viejo. decían, sí, todos dijeron me sumo. La cosa es que yo no había visto, Bien. me perdí el pedido. Ahí lo vi, ahí lo estoy leyendo. Sí. Sí, claro que lo podemos repasar. Podemos hacer eso justamente, mira, Pablo, uno de los Pablos, porque tenemos más de un Pablo en el curso, pero uno de los Pablos me había mandado un mail pidiéndome, creo que era eso, Pablo, ¿no? Un ejercicio de uno de los parciales viejos, que creo que era sobre curvas, me pareció, ¿no? ¿O estoy equivocado, Pablo? Por ahí fue otro mail que recibí, no me acuerdo. Pero bueno, vamos a plano tangente. Bueno, vamos a hacer acá estos de plano tangente que les comentaba. Entonces vamos a ver ahora acá. Tangente. A superficies. Plano tangente a superficies. Vamos a escribir, Ezequiel, por ahí puede ser, se me marean, recibo muchos mails, porque aparte, no solo ustedes, yo trato de contestar todos los mails que me mandan, a veces alguno me queda sepultado, pero aparte de los mails míos normales, y de laburo y demás, los mails de la materia son un montón, porque me escriben todos los estudiantes, no solo ustedes. Son 550 matriculados, todos me escriben a mí. Entonces a veces hay épocas donde recibo muchos. Bueno, entonces nosotros vimos hasta ahora dos tipos de superficies. Vimos dos tipos de superficies. Primer tipo de superficies son gráficos. Y el segundo tipo de superficies son superficies implícitas. Entonces, ¿qué es un gráfico? ¿Qué es un gráfico? Un gráfico es una superficie que es de la forma z igual f de xy. ¿Está bien? Estos son los primeros ejemplos que vimos. Que esto sería el grafiquito, uno tiene su plano, este sería el x y z. Acá abajo, y tengo acá una función. Entonces una función es una cosa que así. Este es z igual f. Y para cada valor de xy, uno tiene un punto que es f de xy, la altura. ¿Está bien? Este es x, este es y. Y ahí tenemos el z de xy. Esto es un tipo de superficie, que son los gráficos de una función de dos variables. El otro tipo de superficies, que también vimos cuando estudiábamos superficies cuadráticas, ¿sí? Bien al principio de la materia, son cosas del estilo f de x y z. Ahora tenemos una función de tres variables, pero lo que miramos ahora es el conjunto de nivel de esta superficie. Por ejemplo, cuando mirábamos esferas, y acá tengo x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual a 1, eso me da otra superficie. ¿Está bien? Son superficies de nivel de una función de tres variables. Entonces, en este caso, vamos a hacer un gráfico así más o menos. ¿Está bien? Aproximadamente sería esto una superficie implícita. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces yo tengo una función ¿Sería de como tres lo de las variables. trazas? Exacto. ¿O eso es otra cosa? Exacto las trazas. Pero en una función de tres variables. Entonces yo no puedo, cuando tengo una función de tres variables, yo no puedo mirar el gráfico de una función de tres variables, porque eso vive en R4. No puedo graficar una función de tres variables.
Los gráficos se agotan en funciones de 2 variables, porque ahí vive en R3. Cuando tengo una función de 3 variables, no la puedo graficar porque el gráfico está en R4. Pero podés mirar los conjuntos de nivel. ¿Está bien? Entonces, estos son ejemplos de superficies en R3. ¿Sí? Ahora vamos a ver varios ejemplos, varios ejemplitos. Entonces, miren, por ejemplo, si vamos a los ejercicios de la guía, miremos acá, ¿ven? Por ejemplo, el primer ejemplo, el A. El A, el 33A, me dice, bueno, 2 por x menos 2 al cuadrado, más y menos 1 al cuadrado, más z menos 3 al cuadrado, igual a 10. Esta superficie en particular es una superficie que nosotros estudiamos al principio del curso. ¿Qué es? Es un elipsoide, ¿no? Es un elipsoide que está trasladado, centrado en el 2, 1, 3. Fíjense, podemos usar el GeoGebra para graficarlo. Un segundito que está el GeoGebra relanzándose. Allá, acá, gráficos 3D, ahí está. Y si ahora comparto el GeoGebra, y yo en este GeoGebra era 2 por x menos 1 al cuadrado, más, ¿cómo era este segundo? ¿Cómo era? 2 por x menos 2. No menos 1, sino x menos 2. Algo hice lío. Más y menos 1 al cuadrado, más z menos 3 al cuadrado, igual a 10. Y acá me puso un f que me inventó él. Ahí tenemos nuestra... ¿Qué hizo? Me sacó el gráfico. Ay, ¿por qué me hace esto? ¿Por qué me haces esto, GeoGebra? Vamos a empezar de vuelta. 2 por x menos 2 al cuadrado, más y menos 1 al cuadrado, más z menos 3 al cuadrado, igual a 10. Ahí tenemos el gráfico. Entonces, yo sé que tengo que girarlo despacio, me dijeron. Es un elipsoide, se ve estas penitas. El 2 lo deforma un poquito, es casi una esfera. Si acá en vez de 2 dijera un 1 sería una esfera, pero está un poco deformada por ese 2. Ven que no es una esfera exacto, está como un poquito deformada. Bueno, eso es una superficie. Es una superficie dada de forma implícita. ¿Está bien? Aumento, exactamente. Una bolita de Frey es más una esfera. Pero ven, ahí se ve que no es una esfera. En esta dirección es una elipse, ¿no? Pero es un elipsoide. En esta dirección así sí es redonda. Porque ahí estoy mirando en cuando miro en el eje YZ, el corte en el eje YZ sí es una esfera. Buenísimo. Bueno, eso es el ejemplo de dejar de compartir el GeoGebra. Vamos a compartir de vuelta la tablet. Acá. Este es este ejemplo. ¿Ven? Acá el ejemplo de esta superficie. Acá tienen otra. Acá tienen otra. ¿Sí? Acá tienen otra en el 34. Tienen otros ejemplos. En general, todo esta tanda de ejercicios están dedicados al estudio de superficies que vienen dadas con una ecuación implícita. Sería una función de 3 variables igualada a un número.
que es algo que está, es como, sería de esta pinta. Superficies implícitas la llamamos, que es una función de 3 variables igualada a un número. ¿Está claro hasta ahora? ¿Sí? ¿Se entendió esto? Entonces, estos son los dos tipos de superficies que teníamos. Los que estábamos más familiarizados al principio, que es z igual f de x y, el gráfico de una función de 2 variables, pero ahora tenemos estos nuevos objetos que son funciones implícitas, que es una función de 3 variables igualada a un número. Se llaman superficies de nivel de una función o conjuntos de nivel de una función de 3 variables. Muy bien, entonces, ¿cómo se calculan los planos tangentes al caso 1 y al caso 2? Entonces, en el caso 1, vamos a suponer que tanto la función f chiquita de acá, como la función f grande... bueno, Sofi, lo que está diciendo es muy, muy inteligente, y de eso trata exactamente el teorema de la función implícita. El teorema de la función implícita te dice, bueno, toma la ecuación esta, que el teorema de la función implícita, te dice, tomás la ecuación f de x y z igual a k, y de acá, despejo z, pases de magia, y me queda z igual phi de x y. Entonces, ahora, despejo z. ¿Se puede o no se puede despejar z? Yo te pongo así, por ejemplo, x y z más e a la z y menos el seno de z igual a 1. Despeja z. ¿Podés? Obviamente que hay fórmulas, en general, hacer la manipulación algebraica para despejar z es imposible. Eso no quiere decir que no se pueda. El teorema de la función implícita justamente lo que hace es te dice, si se cumplen A, B, C, entonces se puede. Aunque no te va a decir cómo es el despeje, no te va a dar la fórmula para este despeje phi. Lo que te va a decir el teorema de la función implícita es, bajo ciertas condiciones se puede hacer este despeje. Profe, una pregunta, porque el otro día yo intenté hacer un par de implícita y me surgió esta duda. Si yo puedo despejar la variable que yo quiera, ¿ya tengo phi? ¿Eso ya es phi? El teorema la usaría cuando justamente tengo un caso complicado o no me la dan. Claro. O no me dan la función. Ahí usaría el teorema y haría lo de la evaluación del i, bueno, Sí. el caso que decía despejar i, digamos. Sí. Sí. Okay. O sea, si Exacto. tengo phi, ya no hace falta entrar en lo de No. derivar. La cosa es que, salvo que sea una fórmula muy, muy, muy sencilla y que está armado para que pueda despejar, no puede despejar. Perfecto. La realidad es esa. Ahí es cuando voy a lo de todas las... Al teorema de la función implícita, exacto. Los truquitos que hay por ahí con el Exacto. Okay. Si no trabajo con phi, y phi se puede derivar normal, Sí. digamos, se deriva como cualquier otra función, si la tengo. Ahora, sí, phi se Perfecto. deriva como cualquier otra función. Hay trucos. El teorema de la función implícita lo que te muestra es cómo la podés derivar usando esencialmente lo que hiciste. Estamos haciendo algunos ejercicios de eso, lo que sería derivación implícita. Porque si vos tenés esto, yo tengo f de x y z igual a k, que yo haya podido despejar y me diga que z es phi de x y, lo que quiere decir es que esta función z que está acá, esta z que está acá, es una función de x y. Entonces, si yo todo lo derivo respecto de x, yo calculo la derivada respecto de x de f de x y z, esto es igual a la derivada respecto de x de k, que es 0. Pero cuando calcule la derivada respecto de x de esto, acá hago regla de la cadena, y lo que sé es que z en realidad depende de x y de y. Entonces, esta derivada es
f sub x en x y z más, acá y no tiene x, pero z sí tiene x. Entonces me queda f sub z en x y z por zx. Y esto tiene que ser igual a 0. Y ahora despejo zx de acá. Y me queda que zx va a ser igual a menos f sub x en x y z dividido f sub z en x y z. Y ahí calculaste la derivada de manera implícita. Obviamente, para poder hacer esto, necesitas que esto que estás pasando dividiendo sea distinto de 0. Y justamente el teorema de la función implícita te va a decir que el despeje lo podés hacer siempre y cuando esta derivada de f grande respecto de z no se anule. Igual, profe, si yo tengo phi y la puedo evaluar en 0 y me da Vos 0, tenés phi, tenés todo, no tenés que hacer esto. Tenés phi, deriva phi. claro. Y phi puede valer 0, sí. O sea, si... Es que phi valga 0 no quiere decir que este f sub z vale 0. No, perdón, por eso me mareé. Si yo hago la derivada de y, de la función, y esa la evalúo y me da 0, yo no puedo hacer el despeje, digamos. Claro. Eso era. En el caso que decía despejar y, ¿no? Puede ser que despeje otra con él. Sí. Pero bueno, no quería llevar esto a una clase de función implícita. Voy a borrar todo esto porque no, justo en lo que no sé que no va a entrar en el parcial, porque eso le estoy diciendo que no va a entrar en el parcial, no quiero dedicarme ahora a eso. ¿Está bien? Déjeme borrar todo esto, porque si no, teorema de función implícita es una clase entera dedicada exclusivamente a eso. Vamos a eliminar esto rápidamente. No quiero que se vuelvan locos. Vamos a lo que vinimos acá, que es tratar de encontrar los planos tangentes de estas dos superficies. Sí, Sofía está preguntando, ¿qué es eso de phi de x? Olvidémonos por el momento. Olvidémonos por el momento. Porque eso es entrar con el teorema de función implícita, que yo sí les voy a pedir a ustedes que miren esos videos teóricos. Porque después lo vamos a necesitar más adelante, vamos a volver sobre eso. Y en la teórica más adelante, cuando veamos multiplicadores de Lagrange, cuando veamos otros temas, reaparece el teorema de la función implícita. Es un tema de la materia. Por más que no se evalúe en el primer parcial, después sigue apareciendo. ¿Está bien? Bueno. Entonces, ¿cómo se calculan entonces planos tangentes? Acá es lo que vimos. Justamente para eso dijimos que esta f chiquita sea diferenciable o de clase C1. Entonces suponemos que f es de clase C1, vamos a suponer. Entonces el plano tangente en x0 y 0, f de x0 y 0, este que está acá, vamos a llamarlo z0. Como se calcula, es lo que ya vimos, es z menos z0 igual a f sub x en x0 y 0 por x menos x0 más f sub y en x0 y 0 por y menos y0. ¿Está bien? ¿Qué es eso? Salí. ¿Se entiende esto? Este es el plano tangente, lo que vimos toda la vida, es como se calcula el plano tangente para el gráfico. El tema nuevo es qué hacemos con una superficie dada de manera implícita. Vamos acá a tratar de hacer una línea que separe estos dos mundos. Entonces, ¿cómo hacemos el plano tangente ahora de estas funciones? Y acá es donde lo que se explica, para poder deducir esto uno usa el teorema de la función implícita, pero lo que está probado en la teórica es que si yo tomo un punto
tomamos un punto x0, y0, z0 en la superficie, es decir que f de x0, y0, z0 da acá, un punto que está en la superficie, vamos a ponerlo por acá, el punto S. Digamos que este punto que está acá es el punto de la superficie. ¿Cómo calculo el plano tangente acá? Y lo que uno obtiene, lo que dice la teoría, es que entonces, si calculan el gradiente de esta función f grande y lo evalúan en el punto x0, y0, z0, este vector es perpendicular a la superficie en el punto x0, y0, z0. ¿Está bien? No voy a entrar ahora a demostrar esto está en los videos teóricos, está explicado ahí. ¿Sí? Entonces, ¿cómo calculo el plano tangente? Bueno, lo que yo sé es que si me paro en el punto x0 y 0z0 y calculo el gradiente de la función f, ese vector es un vector perpendicular a la superficie. Que es lo que decía Pablo en el chat. Bueno, y si tengo el vector perpendicular, ya sé cómo armarme el plano tangente. No, Iván, olvídate de lo que dijimos de despejar z. Acá no despejamos z. Ahora voy a hacer un ejemplo. Entonces, una vez que tengo un vector perpendicular, ahora recuerdo lo que uno aprendió en álgebra del CBC. Lo que tengo que hacer es calcular la ecuación de un plano al cual le conozco un vector perpendicular, que es este, y sé que pasa por el punto x0 y 0z0. Y eso es álgebra del CBC. Tengo el vector normal y tengo un punto por el que pasa. Entonces, n, el normal, es el gradiente de f en el punto x0 y 0z0. Entonces, la ecuación del plano es n por x menos x0, y menos y0, z menos z0, igual a 0. Porque este es un vector que es perpendicular a el plano. ¿Se acuerdan de esto del CBC? Es como me armo la ecuación de un plano que tiene como normal n, que pasa por el punto x0 y 0z0. La matemática, ¿viste, Ezequiel? Tiene esa cosa. Uno no puede, necesita recordar las cosas previas, porque se usan todo el tiempo. No les puedo ni empezar a describir lo horrible que está este mate. Bueno. Pero bueno, entonces vamos a empezar con un ejemplo. Muy sencillo, muy sencillo. Vamos a hacer, por ejemplo, el ejemplito ejemplo. Pongamos una esferita. ¿Sí? Sí, el mate pues, se te enfría la yerba y después, ¿viste? Se te queda toda lavada, está frío el mate hasta que lo calentás de vuelta. Pero bueno, paciencia. Bueno, el ejemplito entonces sería, supongamos que mi superficie S es el conjunto de nivel siguiente. X menos 1 al cuadrado más 3y cuadrado más z más 2
al cuadrado igual a 4. Y me dan un punto, que es el 1, 0, 2. Este punto, a menos que me haya equivocado muy feo, es un punto que está en la superficie. ¿Está bien? Y me dicen hallar la ecuación del plano tangente a S en el punto P sub 0. 1, 0, 0, me parece, ¿no? No, a ver si está bien. Ah, sí, 1, 0, 1, 0, 0, perdón, gracias. 1, 0, 0, eso, sí. Sí, gracias Juan y gracias Sofía. Ahora sí quedó, ¿no? Bueno, entonces, muy bien. ¿Cómo hacemos esto? ¿Qué dice la teoría que, que vimos ahí arriba? Me dice lo siguiente. Bueno, entonces, resolución. Uno dice, llamamos f grande de x y z, ¿a qué función? Bueno, ¿quién va a ser f grande de x y z? Tiene que ser todo esto, ¿no? Oh, no sé qué color lo ven. Créanme que para mí es verde. Se ve como un Qué gris. manera de deformar el color esto, ¿no? Sí, se ve gris, para mí es verde. Bueno, no importa, mientras si vamos a... Está bien, ya está, lo dejamos así, ¿no? Bueno. Entonces, si llamamos a esta función de esta manera, x menos 1 al cuadrado más 3y cuadrado más z más 2 al cuadrado, entonces lo que tengo es que S, la superficie, es f de x y z igual a 4. Creo que sí, Germán. Hicimos la cuenta, yo me había equivocado, pero me la corrigieron, porque fíjate que si x es 1, esta parte es 0, y es 0, esta parte es 0, y si z es 0, me queda 2 al cuadrado, que es 4. Buenísimo. Bueno, entonces, ¿qué dice la teoría? ¿Qué tengo que hacer? Bueno, para calcular la ecuación la normal al plano, entonces, el vector, vamos a poner normal al plano, tangente, es el gradiente de esta función cuando lo evalúo en el punto que me piden. ¿Esto qué es? Esto es f sub x en el 1, 0, 0, f sub y en el 1, 0, 0 y f sub z en el 1, 0, 0. Bueno, hay que calcular eso. ¿Cuánto vale f sub x? F sub x es 2 veces x menos 1. ¿Cuánto vale f sub y? F sub y es 6i. ¿Cuánto vale f sub z?
2 veces z más 2. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? Sí, profe. Bien. Entonces, si yo calculo el gradiente de f en el 1, 0, 0, ¿qué me queda? Me queda, cuando evalúo este en el 1, 0, 0, me queda 0, 0, 4. Entonces, este es mi vector normal. Entonces, ¿qué tengo que hacer ahora? El plano, luego, el plano tangente, es n por x menos 1 y menos 0, z menos 0, igual a 0. Y este sería el vector 0, 0, 4 por x menos 1 y z igual 0. Y esto es 4z igual 0, que es z igual 0. Y ahí obtuvimos la ecuación del plano tangente a la superficie esta. ¿Se entendió? Sí, en este caso fue un plano muy, muy sencillito. Buenísimo. Entonces vamos a, con este tipo de razonamiento, pueden hacer ustedes tanto el 33 como el 34 como el 35. Son muy sencillos. Fíjense, acá le dan una cosa muy parecida, les dan el punto, dicen las ecuaciones del plano tangente y la recta normal. La recta normal yo no les definí, pero está claro que es la recta normal, ¿no? Es la recta que tiene dirección, la dirección normal del plano. Acá tienen de vuelta otra superficie, dada implícita, y acá tienen otra superficie, dada implícita, y les dan el punto. Acá les pide demostrar que el elipsoide este que está acá y esta esfera son tangentes en el punto 1, 1, 2. Y acá les dice, ¿qué quiere decir que son tangentes? Que tienen el mismo plano tangente. Entonces, ¿qué hacen? Bueno, calculan la ecuación del plano tangente de este, calculan la ecuación del plano tangente de este, y cuando miran ven que los dos planos tangentes coinciden. El 35. Demostrar que toda recta normal, esta esfera, pasa por el centro. Bueno, ¿qué tienen que hacer? Tienen que calcular el vector normal. El vector normal va a ser el vector dirección de la recta tangente y calculan la ecuación de la recta tangente. De la recta normal, perdón. Y miran esa recta normal y ven que tienen que ver que esa recta normal efectivamente pasa por el centro. Si les molesta que esté R, pongan R igual 1. Háganlo con algún valor de R específico, con R igual 1, por ejemplo. Después traten de hacerlo en el genérico, pero en principio pueden hacerlo para algún valor, algún radio particular. Bueno, el centro es el 0, 0, 0, exacto, Rubén, exacto. No sé, Sofía, que me pedían que repase de curvas. Sí. Para preguntas de ejercicio, yo lo que diría ahora es que repartámonos, porque va a ser más fácil repartirnos, vamos a hacer grupos más chiquitos. ¿Está bien? Porque ahora somos 33, entonces, en cambio, si nos repartimos, vamos a tener 15 con Juan y 15 conmigo, y va a ser más fácil hacer preguntas. Lo que no me queda claro, Sofi, era con respecto a tu pregunta del repaso de curvas. No sé bien qué es lo que querés.
que repase ahí? Yo me trabé en los ejercicios que te buscaba intersección entre dos curvas y tal vez tenías de F de R en R2 o R en R3, que también había que usar polares, ahí me recontra enredé. O sea, de esos temas yo me enredé, que tiene que ver con curvas, que es de la práctica 2. ¿Tienes algún ejercicio puntual? El ejercicio que intenté y no me salió es el de el parcial, estaba intentando hacer los parciales, parcial del cuatrimestre pasado, el primer ejercicio, que te da intersección Ahí entre vamos a dos curvas. eso. Entonces, es más fácil. Exámenes. El primer parcial, este de acá. Sí. Yo lo intenté y en lo que me dio dije, bueno, lo compruebo en GeoGebra y lo que me dio no era la intersección. Entonces ahí no sé, no sabría bien cómo resolver el ejercicio. Ahí lo hacemos. Hacemos este ejercicio y después pasamos a las salitas reducidas que va a ser más fácil hacer las consultas. Y cuadrado más z cuadrado igual 4 menos x más y más z igual 0. Vamos a eso. Entonces... Vamos a ver que es muy simple. Entonces, acá sería el ejercicio primer parcial, ejercicio 1. Primer parcial, primer cuatrimestre, 2020. Más z cuadrado igual a 4, menos x más y más z igual a 0. Y lo que piden, el primer punto es parametrizar esta curva. Esto está claro para todos que es una curva, porque este que está acá, fíjense que esto es un... ¿Qué figura geométrica es esta? Esta primera superficie. ¿Un cilindro? Un cilindro. En el plano YZ es un círculo, pero la variable X está libre. ¿Está bien? ¿Y esta qué figura geométrica es? Plano. Alguien que dime, vamos. Un plano, ¿no? Un plano. Esto es CBC. Entonces, si yo a un cilindro lo corto con un plano, ¿no? Es como, tengo un salame y lo rebano. ¿Qué me da? Una circunferencia o dependiendo de la inclinación, varía. Una elipse. En una feta, si lo pongo derechito es un círculo, pero si lo corto inclinadito, me va a dar tipo un elipsite. Una elipse. ¿Sí? Hambre, sí que me da hambre, exacto, Juani. Bueno. Entonces lo que hay que hacer, pero acá lo que me pide es parametrizar. Bueno, ¿cómo se parametriza esto? La idea acá, en este es bastante simple. Lo que yo creo que mareó a todo el mundo. Exacto, Alejandro. No, X y Z no, porque acá es YZ. Pero la idea es usar polares, pero en las variables YZ. Si es un círculo en el plano YZ, hay que usar polares en YZ. Eso es lo que trabó a muchos cuando en el examen les pasó, ese fue el error común. Muchos se trababan acá. Yo creo que si hubiera sido x cuadrado más y cuadrado igual a 4, lo hubieran hecho bien todos. Entonces, acá directamente uno viene acá y dice, bueno, resolución. ¿Cómo parametrizo? Y es 2 coseno t. ¿Quién es z? Z es 2 seno t. Y ahí ya parametricé y z. Ya lo tengo con un solo parámetro.
¿Está bien? Ahora de x no digo nada. Pero ¿cómo uso para decir quién es x? La forma para decir quién es x es ir a la tercera ecuación y de la tercera ecuación despejo. Porque de la tercera ecuación me queda que x tiene que ser igual a y más z. ¿Sí? Si el x pasa para el otro lado sumando. Pero si x es y más z, me queda que x es 2 veces coseno t seno t, más seno t, perdón. Entonces ahí tengo mi parametrización. Dos coseno t más seno t, coma, 2 coseno t, 2 seno t. Ya está parametrizada. Cuando lo grafiqué en GeoGebra me había quedado distinto. Entonces, tal vez o yo tipié mal en GeoGebra o lo había entendido mal. Pues yo lo había hecho así, pero como no sé, el dibujo que se me hacía no era la intersección, ahí me llamó la atención. Mira, probemos. A ver si esto todavía está vivo, se cuelga. Ah, está vivo. GeoGebra a veces cuando lo dejo mucho rato y quiero volver está colgado. No sé por qué. Bueno, empecemos. Primer cilindro. Y al cuadrado más z al cuadrado igual a 4. Ahí ven el cilindrito. En el eje X, este es el Y y el Z. El azul es el Z, el verde es el Y. Y el rojo es el X. En el YZ es un circulito. Y está todo estirado a lo largo del eje X. Ahí tenemos mi cilindro. Después viene el plano, que es menos X más Y más Z igual 0. ¿Está bien? ¿Se ve ahí el corte? ¿El salamín cortado? Bien, y ahora vamos a parametrizar. Entonces hacemos curva. Ahora que tengo que poner X 2 por coseno T, T más seno de T, coma, 2 coseno T, coma, 2 seno de T. Y después le digo que el parámetro es T y que mueva T entre 0 y 2pi. Esta vez, Sofía, que queda bien. La intersección. Perfecto, lo habré tipeado mal entonces. El GeoGebra a veces, viste, es complicado, uno escribe bien y ahí se ve clarito, ¿no? Sí, genial, gracias. No, no hay por qué. Bueno, hagamos ahora... ¿querés terminarlo, Ezequiel? No me acuerdo qué más, a ver qué más decía el enunciado. ¿Dónde lo tengo? Creo que pedía la recta tangente. Me dice que verificar que el punto 220 está en la curva y hallar la ecuación de la recta tangente. Bueno, terminémoslo. Acá. No, ¿dónde estoy? Acá. Eso, entonces, verificar que el punto 220 está en la curva. Que el punto 220 está en la curva es muy fácil, ¿no? Verificas las dos ecuaciones y listo. Y hallar la ecuación de la recta tangente. Entonces, si venimos acá, el punto 220, si z es 0, quiere decir que t tiene que ser 0. Si t es 0, y es 1 y ya está. Entonces uno toma t igual 0. R de 0 es igual al 220. Entonces en t igual 0 es donde tengo el r, porque no, si pongo t igual 0 el seno se va y el coseno vale 1. Entonces tengo 2, 2, 0. Entonces, ¿quién es la recta tangente? La recta tangente
tiene dirección R' de 0. Vamos a ponerlo acá. Esa es la dirección. Entonces, ¿cuál es el vector derivado? R' de t es 2 por, la derivada del coseno es menos seno, la derivada del seno es el coseno, menos 2 seno t, 2 coseno t. Entonces, cuando calculo R' de 0, ¿qué vale? El seno es 0, entonces me queda 2 en la primera coordenada, en la segunda coordenada queda 0, y en la tercera coordenada queda 2. Entonces, ese es el vector dirección. Y tiene que pasar por el punto 2, 2, 0. Me va a quedar t por el vector dirección más, ¿sí? Y fijémonos, si vamos al GeoGebra, y yo quiero graficar en el GeoGebra esta recta, que es la recta tangente, hacemos vuelta curva. Entonces es 2t más 2 en la coordenada y, en la coordenada x, perdón. En la coordenada y vale 2, y en la coordenada z es 2t. Parámetro t, y este lo hacemos entre menos 5 y 5. Esta es la recta. Entonces ven que queda la recta tangente en el punto S justo el 2, 2, 0. ¿Por qué elegí el t igual 0? Porque fíjate que justo, ahí lo muestro de vuelta con un poco más de detalle por ahí. ¿Por qué elegí el 0, 0, 0? El t igual 0, acá está. Porque fíjate que tiene que pasar por el 2, 2, 0, me dicen. Entonces yo digo, bueno, ¿para qué valor de t, sigma de r de t, vale 2, 2, 0? Entonces dije, bueno, para que valga 2, 2, 0, x tiene que valer 2, y tiene que valer 2, y z tiene que valer 0. Lo primero que miré es z. Si z tiene que valer 0, el seno de t tiene que ser 0. Bueno, si el seno de t tiene que ser 0, elijo t igual 0. Y para esa elección de 0, para esa elección de t, si t es 0, se cumple todo, porque cuando t es 0, seno de 0 es 0, o sea, z es 0, coseno de 0 es 1, o sea, i igual 2, y cuando mire x, me queda seno es 0, no está, este es 1, entonces me quedó 2, 2, 0. Por eso elegí el t. Elegí el t para que r de t sea el 2, 2, 0. ¿Está bien? Buenísimo. Bueno, ahora sí hagamos una ronda de preguntas en sesiones de grupos. ¿Vale? Entonces empiezo la sesión de grupos. A los que ya no los veo, bueno, nos vemos, de todas maneras, nos vemos el lunes, que va a ser clase puramente de consultas. Nos vemos. Nos vemos.